administrativo, que como saben se celebra un lunes de cada mes para abordar pues, un tema de actualidad, un tema que haga pensar, un tema de reflexión del derecho administrativo. La pandemia nos está poniendo en el escaparate muchas cuestiones que las estamos abordando desde hace ya 2 años. Aprovecho para decir que el día 24 de febrero será el siguiente seminario a cargo del profesor Íñigo del Guayo, que lo tendremos con nosotros. Y hoy tenemos a una profesora muy querida en esta casa de la Universidad de La Coruña, en las jornadas de Mariñán, en todo el derecho administrativo, como es la doctora Miriam Ibanega, que le damos un saludo muy especial. Muchas gracias. Le agradecemos el esfuerzo que hace. Además, hoy, que es justamente el día del tránsito, ya parece ser a la actividad ordinaria después de las vacaciones del verano, que aquí vemos en el horizonte todavía muy lejos, pero bueno, llegarán en el mes de agosto, si Dios quiere, llegarán, porque falta hace también. Bueno, y la verdad es que ella ha seleccionado un tema de palpitante y rabiosa actualidad como es el de la transparencia en las contrataciones públicas. Una materia muy vinculada a la calidad democrática, una materia muy vinculada a una categoría central del derecho administrativo como es la contratación pública y que el virus está poniendo a prueba en nuestros países. Estamos viendo pues, luces y sombras en todo este proceloso mundo de la contratación que ella nos va a exponer, y la verdad es que es un privilegio tenerla en este seminario, este día lunes último del mes de enero, y sin más preámbulos y agradeciéndoles a todos ustedes muy cordialmente su presencia, le damos la palabra a nuestra invitada del día de hoy, la doctora Miriam Ibanega. Adelante, Miriam. Gracias, muchas gracias, Jaime, por la invitación, y la verdad es que muchas gracias a todos los que están conectados en distintos horarios, porque además esto nos permite estar en las oficinas, en los trabajos. La verdad que la virtualidad a través de la pandemia también nos ha traído esta posibilidad. Y bueno, inaugurando un poco este ciclo 2022 con siempre la generosidad académica del querido profesor Jaime Rodríguez Arana Muñoz, hablar de un tema que lo que pretendo en 20 minutos es realizar un enfoque que me parece que ha venido en parte a abrir una perspectiva en materia de contrataciones públicas con la reinterpretación de los principios que ya conocemos de estas contrataciones y cómo la transparencia nos lleva necesariamente a hablar de la no transparencia. Este es uno de los temas que hace muchos años que venimos hablando todos y que lamentablemente cada vez que nos introducimos en él terminamos refiriéndonos a la negativa, a la no transparencia. Y voy a hablar también de la no transparencia, pero me interesa introducirme en este principio general como un eslabón en la comunicación de principios generales de toda la gestión pública, por supuesto de las contrataciones también, y cómo en definitiva ha impactado en la interpretación doctrinaria y en la interpretación jurisprudencial. La primera relación que uno generalmente encuentra en materia de transparencia pública es la publicidad. Es la publicidad de los actos de gobierno, una publicidad del cual ha hablado el querido profesor Jaime, y recuerdo, Jaime, tu libro de ética pública, el librito gris, como decíamos nosotros, en ese ejemplar de ética pública que vos analizás la ética pública desde la publicidad, justamente de los actos de gobierno, de los actos estatales, no limitado al gobierno, de todos los actos de los poderes públicos. Bueno, esta publicidad, en general, va a tener en la transparencia pública, digamos, un eslabón que la va a llevar a tener que replantear los instrumentos de la publicidad. De repente la transparencia nos obliga a tener una mirada que va más allá de ella misma para ponerla en el destinatario.
Lo que me va a interesar entonces es el destinatario en general del acto y de la sociedad, para poder decir no cualquier tipo de publicidad, no la publicidad limitada a lo que sostiene una norma o lo que prevé una norma jurídica, sino una publicidad que satisfaga los derechos del destinatario. Acá, por supuesto, que nos encontramos con el gobierno abierto, nos encontramos con la famosa tecnología, con las TICs, nos encontramos con el acceso a la información, este acceso a la información que deviene, en definitiva, o que tiene su base en la libertad de expresión, que ha sido desarrollado por los relatores de las Naciones Unidas y que nos permite entonces hablar no solo de un acceso a la información que puedo tener contenido en una ley, sino un acceso a la información que hace a un derecho fundamental de la libertad de expresión. Podemos remitirnos a la sentencia de la Corte Interamericana conocida por todos como Clau de Reyes. El otro principio que creo fundamental, que también la transparencia nos sirve de eslabón para ampliar en la interpretación, es la seguridad jurídica. Claro, una seguridad jurídica que ya no es solamente su relación con los actos propios, con el mantenimiento de la conducta de la administración, una seguridad jurídica que atiende a la claridad de la norma, que atiende a la precisión de la norma. Entonces yo ya no necesito una norma jurídica, norma legal, norma reglamentaria, contrato o acto administrativo, que cumpla con una seguridad jurídica simplemente de certeza. La certeza la necesito para transparentar. La forma en que expresamos, en que está expresada esa norma, ese reglamento, ese acto y ese contrato, hace la transparencia pública. Me permite, entonces, reafirmar que la seguridad jurídica es imposible si no se está justamente en un sistema de transparencia pública. Y tampoco puedo obtener transparencia pública con una simple publicidad. El acto, la norma, el contrato tienen que ser precisos, tienen que ser claros y tienen que tener en cuenta el destinatario. Apuntado a esto, hay una sentencia para aquellos que después se las puedo suministrar, muy interesante, de un tribunal contencioso administrativo federal, de una cámara, en el cual se cuestionó la notificación de un acto administrativo. Fíjense ustedes que una de las destinatarias del acto administrativo era una persona sordomuda. Y entonces uno diría, bueno, pero entonces le llegó la noticia. No, a ver, acá era una cuestión a través de un sistema informático. Con lo cual también uno dice, bueno, pero lo puede ver. No, dijo el tribunal, vamos a ver si está en condiciones ella de recibir una notificación a través de un sistema informático cuando no tiene ese acceso, donde además tiene una incapacidad, una discapacidad. En este sentido, ¿cómo debe ser notificada? ¿De qué forma debe ser notificada? Lo mismo si fuera una persona que tuviera una incapacidad visual y le llegara una notificación, como la que conocemos, en papel, donde ella no puede acceder y donde además en procesos donde uno diría, bueno, tiene un abogado, tiene un letrado. No, dice la justicia. Es la destinataria, no solamente quien fue su asesor legal. Es la destinataria la que debe conocer a través de los instrumentos que ella puede percibir el acto, el contrato, la norma. Esto lo llevamos a las contrataciones y uno diría exactamente lo mismo. Una publicidad de las contrataciones, una seguridad jurídica en materia de contrataciones, entonces comencemos. Una publicidad de las contrataciones que no solo es publicitar en una página web o en una página oficial, sino que una publicidad que lleva a la claridad, a la precisión, al acceso a la información desde que la contratación nace hasta que la contratación concluye. Todas las etapas de la
contratación. ¿Alcanza una norma jurídica que prevea la publicidad a través de portales del gobierno abierto? ¿Alcanza una reglamentación que lo refuerce? Bueno, este es un cuestionamiento que nosotros lo tenemos que plantear desde la práctica en las contrataciones públicas. ¿Por qué? Porque la verdad es que si nosotros le preguntáramos a muchos de los ciudadanos si tienen noción, si tienen conocimiento de cómo contrata el Estado, diría que no. En esto voy a hacer una acotación. No me voy a referir solamente a las contrataciones de la administración pública. Me voy a referir a las contrataciones de todos los poderes del Estado, porque la transparencia pública no la puedo limitar a la administración. Entonces, así sea quien contrata el Poder Legislativo, el Poder Judicial, una universidad u otro tipo de ente autónomo, todos están comprendidos por este principio general. Entonces, una publicidad que deberemos admitirla en la contratación pública a partir del principio de transparencia pública, y esto nos obliga, evidentemente, a involucrar a el objeto de la contratación, qué se contrata, si esa contratación está prevista o no en un presupuesto, cuál es el contenido de los pliegos de bases y condiciones, no ya para que sean condiciones claras para el contratista. La transparencia me obliga a que la certeza, a que el contenido de un pliego de bases y condiciones exceda al contratista o exceda al oferente. Tiene que estar en combinación con el ciudadano. El otro aspecto que me parece que es fundamental en materia de contrataciones, trayendo publicidad y seguridad jurídica, son los principios de imparcialidad, objetividad y neutralidad. Claro, acá ya uno diría, me aparto del procedimiento en sí y voy al sujeto. No, en realidad hay una coordinación, no puedo separar al sujeto del procedimiento porque el procedimiento no existe si no tengo un sujeto que en realidad lo está activando. Una imparcialidad, objetividad y neutralidad que ha dado lugar a recomendaciones de la OCDE, de la Organización Mundial del Comercio, en materia de transparencia y de conflictos de intereses. Los conflictos de intereses, señoras y señores, no nacen con las contrataciones públicas ni con las convenciones contra la corrupción. Si nosotros recorremos todas las normas de la función pública de Uruguay, de Argentina, de España, de Colombia, vamos a ver que todas las normas de la función pública siempre han tenido en algún artículo las famosas incompatibilidades, las famosas sujetos a normas éticas, valores incorporados. Por supuesto que no vinculado a la contratación pública, pero sí vinculado a la actuación del funcionario y del empleado público, del agente público, del servidor público. ¿Qué sucedió? Bueno, la no transparencia llevó a la necesidad de transparentar aún mucho más el procedimiento a través de los comportamientos de los funcionarios públicos. Una sobreexigencia de imparcialidad y una diferencia de los conflictos de intereses actuales, potenciales, aparentes. La transparencia entonces irrumpe en la contratación a partir de la previsión de estos tipos de conflictos de intereses, pero fundamentalmente teniendo en cuenta las normas legales reglamentarias, fundamentalmente, le diría una conducta de prevención. Claro, la contratación pública, hasta las crisis, porque nosotros podemos hablar de la crisis de la corrupción en la contratación pública, siempre estuvieron analizados, y en esto el derecho administrativo ha sido bastante conservador, en sus etapas, en sus principios generales, la concurrencia, la publicidad, la igualdad, todas las etapas, el ius variandi, el límite para el contratista, la relación con el contratista. Pero claro, la corrupción llevó a que la contratación pública debiera ser analizada bajo otras perspectivas. Y la perspectiva de la transparencia pública me obliga a lo que tradicionalmente tenía una mirada quizás conservadora, llevarla
a una mirada mucho más abierta a la prevención. Una contratación que me obliga a prevenir conductas y que me obliga, por lo tanto, a una transparencia que excede al oferente, una transparencia que lleva al ciudadano. Publicidad, seguridad jurídica, imparcialidad, objetividad, neutralidad, conflictos de intereses, igualdad. Yo creo que es uno de los principios afectados positivamente por la transparencia pública, el de la igualdad. ¿Por qué? Porque entiendo que el principio de igualdad en toda gestión pública, pero mucho más en las contrataciones, me obliga la transparencia a no solo justificar los actos para demostrar que apliqué el principio de igualdad. La transparencia me obliga a argumentar que no he discriminado. Es un cambio de perspectiva. No es justificar que respeto la igualdad, es justificar que no discriminé. Cambio el horizonte. Entonces, en sistemas como el argentino, en el cual, por ejemplo, se da la posibilidad en el ámbito nacional de optar por la oferta más conveniente, no por la oferta de menor precio, no es aplicar una igualdad que diga, no, yo traté a todos por igual, a todos he analizado, hay una comisión de adjudicación, hemos tenido en cuenta todas las... Es decir, mire, yo no opté por por tales razones. Cambia la perspectiva y me obliga a una mayor argumentación. La transparencia me obliga a fundar que no discriminé. No solo que apliqué la igualdad, sino que no hay nadie excluido de una forma irregular. Y en la contratación, evidentemente, lo tengo que tener en cuenta desde el origen de la contratación hasta el final de la contratación, porque esa igualdad, también llevada por la transparencia, me va a obligar a interpretar las potestades públicas en la ejecución contractual. Por ejemplo, en el ius variandi. No estoy haciendo una variación de las condiciones originarias siguiendo el interés público, con el interés público comprometido, sin alterar la igualdad. Las tengo que ejercer esa potestad con un máximo grado de transparencia, no para asegurar los derechos del contratista, que quizás pueda o no reclamar una indemnización o una compensación por la variación, sino que la variación, en la medida en que me afecte el contrato, está afectando la transparencia original del contrato y lo que está afectando es a la sociedad. En definitiva, fíjense que cada uno de los principios, concurrencia, publicidad, ética y el interés público llevado a la transparencia, lo que me pone en el eje, en la interpretación, es al ciudadano. Porque siempre detrás de una contratación pública hay un ciudadano, directa o indirectamente. Aún con todos los contratos de suministro de una organización, esos contratos que sirven para que la organización funcione, yo tengo detrás un ciudadano, porque la organización tiene que funcionar para el ciudadano, con lo cual el ciudadano se va a ver perjudicado o no, por ejemplo, por una restricción presupuestaria y que no se pueda contratar, o por una contratación irregular por falta de transparencia. ¿Quién se perjudica? El ciudadano. Y ahora después voy a dar unos ejemplos en materia de pandemia. Creo que hay un elemento que es importante que hay que incorporar y que tiene como fundamento la transparencia, que es la gestión de riesgos. La gestión de riesgo que originariamente ha sido tratada en el ámbito privado, en las empresas privadas, el riesgo que tienen las empresas justamente en su desarrollo económico, comercial, etcétera, etcétera, llevada a una gestión de riesgo en las contrataciones. Claro, yo les diría que en una contratación pública en la República Argentina,
todos los riesgos imprevisibles pueden llegar a afectar una contratación pública en mi país. Mucho más lo previsible, pero los imprevisibles, los que ustedes se imaginen. Ahora, ¿qué sucede? Que el riesgo que yo estoy analizando es el de la corrupción. Y nosotros tenemos que incorporar la corrupción como un riesgo. Si yo incorporo la corrupción como un riesgo, este principio de transparencia, que me es el eslabón con la seguridad jurídica, con la publicidad, con la imparcialidad, con la objetividad, justamente con el gobierno abierto, va a tener un impacto en esa gestión de riesgo, porque la gestión de riesgo lo que me permite es no llegar a que se corrompa un sistema de contratación. La prevención, las normas ISO 37000, y hay varias, nos llevan justamente al terreno de una gestión de riesgo incorporado a la organización administrativa. Voy más allá de la calidad, por supuesto que va a tener una incidencia todo lo que es la calidad en las normas ISO, pero una gestión de riesgo en los organismos públicos, previendo la corrupción, justamente es lo que me va a llevar a que el riesgo no se convierta en el daño. En la medida en que yo analice a la corrupción, a la falta de transparencia como riesgo, lo que yo puedo ir es modificando las medidas y los sistemas de transparencia para que siga siendo riesgo o nunca más sea riesgo y entonces pase a otro tipo de gestión. Pero si es riesgo, que se quede como tal. En la reformulación de los principios por la transparencia está el de la buena fe, en los límites de las potestades públicas. Y para concluir, porque ya llevo 20 minutos hablando, hay un aspecto interesante que nos ha dejado la pandemia. La pandemia en todos nuestros países, en todos nuestros países dejó la estela de la corrupción en materia de vacunas. Fíjense ustedes que ya en septiembre del en septiembre del 2020, cuando la pandemia estaba en todo su furor, ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había emitido algunas resoluciones que hacía hincapié en la necesidad de evitar y combatir la corrupción como medida para garantizar el goce de los derechos fundamentales en el contexto de las emergencias sanitarias y de los estados de alarma. Y para eso, justamente lo que promueve la comisión era mecanismos de transparencia pública. ¿Qué sucedió? Bueno, que al virus, al COVID-19, le agregamos el virus de la corrupción. El problema es que para el COVID estamos obteniendo vacunas y parecería que para el virus de la corrupción no hay vacunas o no hay vacunas con tanta efectividad. A los problemas de la pandemia se le sumaron los problemas de la corrupción con los insumos necesarios para la pandemia, más las vacunas. Una interesante decisión del Consejo de Estado colombiano, recomiendo la lectura, del año pasado, acá lo tengo, del 19 de julio del 2021, puso en tela de juicio, en cierta forma, la transparencia en materia de las contrataciones de vacunas. Es cierto que el Consejo de Estado rechaza la pretensión de Janssen, Pfizer y AstraZeneca porque habían, en realidad, un tribunal de Cundinamarca las había condenado en realidad lo que se había promovido era la transparencia, el acceso a la información y la transparencia de los contratos de vacunas. El sistema, la normativa que se había firmado con Colombia,
había establecido ciertas cláusulas confidenciales. Estas cláusulas confidenciales llevaban que frente a la necesidad de transparentar previamente, los laboratorios iban a tener como una especie de procedimiento de defensa como para frenar este acceso a la información libre a los contratos de vacuna. Bueno, el Tribunal de Cundinamarca condena a Janssen y después también rechazan la pretensión de Pfizer y de AstraZeneca a hacer uso de estas cláusulas y de cláusulas de confidencialidad y de no permitirle el debido proceso a los laboratorios, y dice, tiene que ser publicitado todos los contratos de vacuna. El Consejo de Estado confirma en parte esto, pero lo hace porque declara improcedente en realidad la acción de tutela que había activado Janssen, pero porque no había superado un requisito formal en realidad de procedencia de subsidiariedad de la acción. No fue al fondo. Ahora, para llegar a esta conclusión, hace un análisis el Consejo de Estado de las posiciones de los laboratorios, de las posiciones inclusive de la sentencia del Tribunal de Cundinamarca, donde cita un caso argentino, porque se cita el caso Giustiniani, que es un caso muy conocido del año 2015 de la Corte Argentina, en el cual se había cuestionado el no acceso a la información de un acuerdo, en realidad era un acuerdo de proyecto de inversión, para la explotación de hidrocarburos no convencionales, de yacimientos muy importantes, que en general se llaman vaca muerta, en la provincia de Neuquén. Se le había negado a este senador Giustiniani acceder a ese acuerdo contractual entre Chevron e YPF, en Sociedad del Estado, sociedad anónima, pero Sociedad del Estado, y cita el Consejo de Estado colombiano esta sentencia argentina y otras sentencias. ¿Cuál es el argumento? Señoras y señores, en materia de contrato administrativo no hay cláusulas de confidencialidad. En materia de vacuna, teniendo en cuenta el interés público comprometido y la salud pública comprometida, no hay cláusulas de confidencialidad. Ahora, cuando busco los antecedentes, me encuentro que el Consejo de Estado colombiano cometió un error. Y fíjense ustedes el límite de la transparencia. Cuando el Tribunal de Cundinamarca remite vía electrónica los antecedentes al Consejo de Estado, el Consejo de Estado sube a la página web información que sí era confidencial y que el Tribunal de Cundinamarca tampoco había incorporado al sistema informático. No se trataba de la publicidad de la vacuna acá, Lo que se trataba es que era realmente documentación reservada, a punto tal que el Consejo de Estado tuvo que pedir disculpas abiertas y fue publicitado esas disculpas porque subió a internet documentación que era totalmente reservada de los laboratorios. Era como si les dijera la fórmula de la vacuna, una situación así. ¿A qué voy? Y ya para concluir, a que creo que el principio de transparencia nos permite, en materia de contratación pública, volver sobre el esquema tradicional y conservador que muchas veces teníamos en cuenta. Desde la política pública, y uno diría, tiene un freno la política pública, pero una vez que esa política pública se traduce en un acto de apertura de un procedimiento contractual, ya desde ahí tengo la transparencia. Y es una transparencia que no se agota con la norma jurídica, porque todos nuestros países han dictado en los últimos 10 años Ley de Acceso a la Información,
ley de participación ciudadana, ley de transparencia pública, conflictos de intereses, incompatibilidad. No hay omisión normativa. Lo que hay es omisión, en definitiva, de medidas concretas de gestión de contratación pública que prioricen la contratación pública en función del ciudadano. En esto, entonces, creo que deberíamos reformular a partir de la transparencia pública y de las contrataciones los sistemas de control. Habría que plantear si el seguimiento de la ejecución del gasto público a través de las contrataciones públicas es eficiente y eficaz. El propio control si es eficiente y eficaz. Volver sobre los temas de control interno, incorporar mecanismos de compliance, pero en concreto. ¿Y por qué digo en concreto? Porque en toda Latinoamérica se ha dado una modificación de la reglamentación contractual, denominando sistema de contrataciones. Entonces hemos armado hermosos sistemas de contrataciones. Todo es un sistema. Norma, organismos, norma legal, reglamentos, ejecución. Es tan amplio el sistema y tengo tanta norma de transparencia que en realidad no me permite detectar cuál es el tipo de procedimiento, la etapa del procedimiento, el tipo de contrato, el sujeto involucrado, que es el que me lleva a la falta de transparencia. Como estoy en el macro, en el gran sistema, me olvido en definitiva del seguimiento puntual que tienen que tener determinados tipos de contrataciones. No me interesa quizás el monto, quizás tenga que revisar si el seguimiento especial lo debo realizar por el impacto social que tiene la contratación, que es distinto. Quizás la compra de alcohol tenga un monto mucho menor al de una gran obra pública, pero la compra de alcohol en la mayoría de nuestros países llevó un sobreprecio. Y en vez de comprar alcohol, muchos compraron otros insumos que no eran para la pandemia. Entonces, también implica la transparencia revisar a qué voy a controlar. Y por último, todos los sistemas de contrataciones, por lo menos latinoamericanos, prevén un órgano de contrataciones. Un órgano de contrataciones que se llama la Secretaría de Contrataciones, el órgano nacional de contrataciones, el órgano tal, el órgano, todos tenemos órganos de contrataciones. Bueno, señoras y señores, mientras el órgano de contrataciones no tenga autonomía funcional para hacer una medida de prevención, la propia competencia del órgano, y no tenga atribuciones sancionadoras eficaces, eficientes y de determinación y control interno, no sirven para nada. Tenemos órganos que dictaminan, aconsejan, publican en las páginas web, pero no tienen autonomía. No tienen autonomía funcional. Sus autoridades no son autoridades que necesariamente están seleccionadas a partir de una expertise en materia de contrataciones y suelen estar sujetos a ministerios o a las propias presidencias. Así, tampoco coadyuvo a la transparencia. Bueno, muchas gracias por la invitación. Fueron salpicaduras del principio de transparencia, en efecto, y bueno, la verdad es que les agradezco que estén. Muchas gracias, Jaime. No, gracias a ustedes. Sí, no, muchas gracias. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Miriam, por el panorama que nos has planteado en relación con la corrupción, con muchos aspectos, todos ellos muy relevantes: el control, la publicidad, la ética. Tenemos ahora pues un ratito hasta las 7:30 para preguntas, comentarios, glosas, y como solemos hacer y el sistema lo permite, bueno, pues el que quiera formular alguna pregunta, que levante la mano
electrónicamente. Lo que hay que hacer es darle aquí al aparato. A ver, ya, vamos a ver quién ha levantado la mano. Francisco. Paco, adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, buenas noches allá, buenas tardes acá en Centroamérica. Es un gusto, Jaime, te felicito como siempre con estos grandes ejercicios académicos, incansable investigador, incansable académico, así como todo el cuerpo. Estoy viendo nada más nombres de quienes están aquí, digo, qué barbaridad, está la crema innata del derecho administrativo. Mi estimada Miriam, como siempre es un gusto y un placer escucharte. Gracias. No cabe duda que siempre que te oigo aprendo y sigo aprendiendo mucho. De verdad es un honor oírte, verte y bueno, y saber que estás bien. Evidentemente tenemos un problema en común. Efectivamente, yo siempre he considerado que la corrupción, si en México se quiere acabar con la corrupción, hay que atacar todo el aspecto de la contratación pública. Las grandes acciones que se dan en materia de corrupción y los grandes enriquecimientos, que digo, no somos ajenos, todos tenemos escándalos de corrupción, pero México, bueno, ha dado últimamente muchos más escándalos, son evidentemente y provienen de todo lo que circunda a través de la contratación pública. Solamente les pongo como referencia, a nosotros nos obligan, hay una circular que inclusive emite la propia Secretaría de la Función Pública, de que evitemos como institución las contrataciones por adjudicación directa, y casualmente la propia Función Pública, más del 85% de sus contrataciones fueron adjudicación directa. Entonces, evidentemente tenemos un gran problema, creo que vislumbran con esta charla y que fue muy enriquecedora, se ven ¿no? Que todos hemos puesto como entidades, como académicos, como países, hemos puesto el ojo donde está. Efectivamente, para lograr que se dé y que se eviten grandes actos de corrupción, indudablemente hay que estar y vigilar todos los aspectos de la contratación. Pero por más que, mi estimada Miriam, y allá va mi pregunta, es, ¿qué se puede hacer? Por más que transparentemos, por más que hagamos una norma perfecta, por más que, ¿no? Por ejemplo, aquí veo que está el doctor Jaime Pintos, que tiene, ¿no?, el aspecto de libros de contratación pública, que han hablado de la subasta inversa y de todos estos puntos para lograr. Sabemos que los grandes, por decir como se dice en México, cuchupos, se dan detrás, ¿no?, en lo escondido pues, ¿no?, para favorecer a alguien en una contratación. Por más sistemas que tengamos aquí en México, un Compranet, ¿no?, que tengamos registros debidamente evaluados de los proveedores, etcétera. ¿Qué podríamos hacer más, mi estimada Miriam? No solo el aspecto normativo ni el institucional. ¿Qué podríamos hacer más para poder, evidentemente, lograr que sea más efectivo el combate a la corrupción en la contratación pública? Yo creo que la labor docente es fundamental. Lo que tenemos que hacer es educar a los que vienen detrás nuestro. Es la única forma. Porque el problema que pasa en México y que pasa en muchos países es que no hay cultura de transparencia. La cultura de transparencia va a impactar seguramente en las contrataciones. Pusiste un ejemplo muy importante. Hay una falsa creencia de que la transparencia pública solo es predicable de la licitación pública, como si la contratación directa no tuviera que ser justamente transparente por ser transparente. Como es breve, como elijo, o 3 ofertas o 1 de acuerdo al sistema, no tiene que ser transparente porque es directa. Yo creo que es la docencia, porque hay una serie de factores. Es cierto, creo que un control preventivo eficiente sería importante, no obstaculizar el acceso a la información, la participación, pero lo que necesitamos es la cultura de transparencia, y esta cultura de transparencia justamente también implica un respeto por las normas jurídicas, pero no alcanza con la norma. Todos tenemos demasiadas normas. Creo que la docencia para mí es fundamental.
porque vamos a seguir hablando, dentro de 2 años vamos a volver sobre el tema de la transparencia con ejemplo y todos los días vamos a tener un nuevo ejemplo y vamos a decir, el otro día me preguntaban ¿cuál de las etapas de la contratación es más corrupta? No puedo decirlo, depende del tipo de contrato, cualquiera, la ejecución del contrato, la apertura del contrato, la forma de elegir al adjudicatario, cualquiera. Es decir, puedo tener corrupción desde la misma fijación de la política pública. Un contrato que se forma no porque se necesite, sino para beneficiar a determinado tipo de empresa. Es lo que te puedo decir, Francisco. Muy, muy buenas las reflexiones. Muchas gracias, No, por favor. Miriam. Evidentemente, creemos que no, la corrupción nada más está en el servicio público, pero la verdad es que desgraciadamente en México ha permeado a toda la sociedad. No, es la sociedad la que está. Algo esencial, hay que educar, no queda otra más que No educar. queda otra opción. Exacto. Por eso es importante también el ejemplo que damos como docentes. Ahí hay también una cuestión que también tenemos que plantear, porque la sociedad no está recibiendo ejemplos de las autoridades. Entonces el tema es quién da el ejemplo. Estaba Sergio ahí con la manito. Muchas gracias, Miriam. Adelante, Sergio, te escuchamos. Muchas gracias, qué gusto saludarlos a todos. Querida doctora Miriam Ibanega, siempre nos dejas reflexionando y nos llevas más allá de donde normalmente nos quedamos. Yo quiero hacer una reflexión con ustedes y Paco dio el punto de partida en el tema corrupción. Acuérdense que hace algunos años no hablábamos de transparencia o transparencia tan efectiva como es ahora. Y hoy tenemos una transparencia, considero, sólida, pero también hay un acomodo de la conducta. Y el acomodo de la conducta nos dicen los indicadores de percepción a la corrupción, en el caso de México, pues que seguimos estacionados porque no estamos siendo efectivos en el combate. Hace rato hacía referencia, doctora, que los pliegos, a manera de ejemplo, los pliegos no están ni siquiera en un lenguaje ciudadano, es decir, no tenemos una alineación siquiera del gasto a esas políticas públicas para llegar a informar a la misma sociedad qué es lo que estamos haciendo y dónde estamos impactando y dónde es donde cruza la contratación pública. Y eso nos lleva a que efectivamente tenemos que hacer la transparencia mucho más efectiva en cuanto al lenguaje ciudadano, pero yo veo un trabajo monumental en el tema de estandarizar información, estandarizar pliegos de condiciones. En México viene una reforma que centraliza las compras en la Secretaría de Hacienda. Y sí, ahorita sí, que decías el tema del conflicto de interés, la autonomía que debe de haber, pues claro, por supuesto, porque no puedes ser juez y parte y no te permite hacer tu trabajo objetivamente. Pero más allá de eso, la pandemia nos encueró a todos en el sentido de que expuso lo mal que están nuestros sistemas de compras. Y de repente nos quejamos que estamos comprando el alcohol a sobreprecio, cuando llevamos muchos años comprando alcohol y no hemos ido para estandarizar y generar una categoría de alcohol y que todas las dependencias y entidades que compran alcohol lo compren bajo las mismas condiciones. Yo veo, y tú lo comentabas, que la tecnología va a tener un rol bien importante y creo que lo platicaba con Enrique hace unos días, creo que nos tenemos que enfocar mucho a esa disrupción tecnológica porque nos va a agarrar muy mal parados y es donde nosotros necesitamos tener un pie adelante. Coincido en que la formación es fundamental para, no deja de ser una conducta humana y esa conducta humana tenemos que regularla desde el inicio. Y bueno, pues mi reconocimiento siempre a todos y saludo a muchos amigos que están aquí. Muchas gracias. Mira, Sergio, el catálogo, catalogar los bienes es realmente una herramienta esencial en materia de transparencia. Por supuesto que eso lo puedes hacer con determinados insumos, no con otros, pero en la medida en que puedas tener un catálogo
bien determinado y que entonces llevas, Ecuador lo tiene, una contratación por catálogo, Argentina también, la mayoría de los países tienen ciertos insumos ya estandarizados, necesitas el sistema informático que sea transparente, o sea, un sistema informático que además te permita conocer cuál es el producto, que el catálogo no sea un catálogo que te esté en realidad enfocando a determinado tipo de producto y no a otro, sino que sea lo suficientemente abierto y que de repente no tengas bienes catalogados que solo algunos proveedores te puedan suministrar. Por eso es importante en el catálogo también tener la información. Es decir, contar con la información y que sea un catálogo amplio. Son todos mecanismos, me parece eso espectacular. Hay en todo esto, y creo que Jaime, Europa lo ha desarrollado bien a partir de la directiva del 2014, está la concepción de la contratación pública estratégica. Es decir, una contratación pública como política pública o como instrumento de otras políticas públicas, pero con un ciudadano que es el que realmente lleva a toda la actividad de la contratación pública. Pero sí, Sergio, yo creo que son distintos tipos de mecanismos que hay que ir implementando y viendo cuáles, de acuerdo al tipo de producto. Además, hay una cosa interesante, especialmente para los países federales. No es lo mismo un sistema de contratación nacional que un sistema de contratación en la provincia y para todos los países que en un municipio. Se entendería que en un municipio yo tendría que tener el máximo grado de transparencia. Es cierto, en un municipio pequeño es posible que el contratista sea el primo, el hermano o el padre del funcionario. Es cierto, pero si abro a la información, si permito en definitiva ese acceso a la información, yo puedo contrarrestar los efectos negativos que puede llegar a tener un supuesto conflicto de intereses. Yo tendría que tener los municipios como la base de la transparencia en materia de contrataciones. Y sin embargo, si hicieras un estudio, verías que es al revés. Que es al revés. Que es justamente lo contrario. Carlos creo que tenía, y no sé quién más. Muchas gracias, Miriam. Carlos, última pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Querida Miriam, felicitaciones como siempre por tu magnífica exposición. Y yo quiero ser muy breve, me quiero referir en la misma línea de lo que mencionaba mi querido amigo Sergio Martín. El tema de la capacitación del funcionario. Yo siempre he tenido la duda de cuántos de esos actos que llamamos corrupción en realidad corresponden a negligencia, a fallos del servidor público por desconocimiento de un entramado normativo complejísimo. A mí me parece que tiene razón Sergio, establecer estándares ayudaría mucho para homologar compras del gobierno, pero el universo de la contratación pública es tan vasto y tan variado que eso ha puesto en evidencia el fracaso, precisamente el caso que ponía Sergio, de la centralización de la contratación en la Secretaría de Hacienda. Simplemente no pudieron comprar medicamentos. En México tenemos un desabasto de medicamentos porque le quitaron el proceso de compra a la Secretaría de Salud, donde estaban los expertos en las claves de los productos, las cantidades, los tiempos de suministro, los procesos de distribución. Se lo pasan a otros expertos en compras, pero expertos en comprar los insumos que la Secretaría de Hacienda requería para sus funciones. Evidentemente fue un fracaso. La contratación en el sector energético es otro tema aparte. Entonces, con esto no quiero decir que la transparencia no sea importante, no, por supuesto, la transparencia es fundamental. Es en la opacidad donde se esconde la corrupción. Pero a mí me parece que tenemos que avanzar también mucho en la formación de un servicio público competente, experto y sobre todo en un acompañamiento, en un tema de Sergio, en un compliance, en un control previo,
en un control más disciplinario que sancionatorio. En fin, esto es lo que yo te propondría, Miriam. Coincido totalmente, a punto tal que yo creo es que una de las faltas de transparencia es la ausencia de idoneidad de parte de los servidores públicos. Hay trabajos bastante interesantes, mira, si no me equivoco hay uno de Jimeno Feliu, sobre la necesidad de que en la contratación estratégica, ¿cuál es el segundo paso? La profesionalización de la... No, es de Jaime Pinto. La es de Jaime, porque lo tengo además. Es la profesionalización de aquel que va a trabajar en materia de contratación pública. Coincido con vos, Carlos, totalmente, a punto tal que no puede hablarse de ética, no puede hablarse de integridad si no hay idoneidad. Si tengo la idoneidad para ocupar un cargo público que está vinculado, una función que está vinculada con la contratación, yo estoy siendo una persona que cumple con determinados valores éticos y de integridad. De lo contrario, podré no tener conflicto de intereses, ni aparentes, ni los futuros, ni nada, pero si no tengo idoneidad, estoy violando las normas de transparencia, las normas de integridad. Y coincido totalmente contigo, porque además la falta de idoneidad no solo genera los errores de las contrataciones, digamos, involuntarias, sino que la falta de idoneidad puede llegar a generar, realmente puede llegar a ser ámbitos de corrupción mucho más graves. Coincido totalmente. Gracias, Carlos. Muchas gracias, Miriam. Muchas gracias por favor. A todos por vuestra presencia. La verdad es que este es un tema que nos daría para mucho tiempo. Para mucho tiempo. Y ni que hablar de las infraestructuras, porque claro, si ya nos metemos con la infraestructura pública, las contrataciones, tenemos para un seminario. Eso lo dejamos para Mérida, donde vamos a tratar efectivamente de las infraestructuras, y ahí vamos a tener una semana entera para dialogar y reflexionar sobre el derecho de las infraestructuras y también del combate a la corrupción, que es uno de los temas del Congreso. Yo los que otro día escuchaba en una intervención a un sociólogo español hablar sobre los tópicos y los temas que en este momento ocupan con más frecuencia las intervenciones generales de la lucha contra la corrupción. Y él hablaba de la sostenibilidad, hablaba de la transparencia, hablaba de la ética, y en plan irónico y en plan crítico decía que a lo mejor estamos en una sociedad donde hay tanta sostenibilidad que estamos haciendo una sostenibilidad insostenible. Y en este tema de la transparencia, que es una cualidad democrática por encima de otras consideraciones, claro, si la encerramos en las sutiles y procelosas contornos de la formalidad y de la tecnoestructura, al final lo que hacemos es que estamos en un exceso de transparencia, en un exceso de información, pero que luego lo único que hay son fórmulas estereotipos, cerradas, clichés, formularios, pero donde no se aprecia la calidad de una buena motivación, porque uno piensa que lo importante es poner ahí 3 líneas que más o menos despachen el tema. Pero no, la transparencia es un medio también, no es un fin, es un medio para qué. Para que en la realidad al final, oye, pues todas estas cuestiones de la motivación, de la precisión, la claridad, la concisión, la completud en el derecho administrativo son una realidad. O sea que la verdad es que ha sido un placer, Miriam, escucharte. Es una pena que no tengamos más tiempo, pero así es la vida. Y en fin, el día 24 de febrero os convoco a una nueva sesión del seminario que va a ser a cargo del profesor Íñigo del Cuayo. Tema también provocador porque él ha puesto como título el derecho administrativo y la libertad. ¡Apa! Muy bien. A un pensador del derecho administrativo moderno sobre un tema de tanta actualidad. Bueno, pues bien. Muchísimas gracias a todos, que os vaya muy bien, que nos encontremos todos muy bien. Chau, chau. A Mérida. Chau, chau. Gracias por la invitación, gracias. Chau, chau. Gracias. Adiós, chau, chau.
Buena tarde a todos, un gusto saludarlos. Hasta luego. Un gusto. Salud y suerte. Un abrazo. Chau, Jaime.